que le llamamos Jesúses. Esa frase compartí que se la escuché en una ocasión al hermano Otto. Tal vez en alguna ocasión usted lo escuchó. Y luego dijo Cristos, dando a entender que la iglesia debe de tener claro que el propósito de Dios al enviar a su Hijo, obviamente fue traer el plan salvador para toda la humanidad, pero también tenía en mente, y por eso vemos que Él llama a 12 hombres, para clonarse, por así decirlo, en términos un poquito más modernos, en esos hombres. Por supuesto sabemos por lo que dice la Escritura que uno de ellos no quiso hacerlo y fue sustituido, ¿se acuerda usted?, por Matías. Y el número 12 nuevamente fue cubierto porque es un número de gobierno. Es interesante, amado hermano, que el Señor, cuando llama a estos hombres, subió, dice la palabra del Señor, toda la noche a orar a un monte. Y esos nombres le fueron dados. Llamó 4 pescadores, llamó a un recaudador de impuestos, llamó hasta un guerrillero que peleaba, humanamente hablando, contra Roma. Y así podemos nosotros ver en la Escritura los nombres de ellos. Pero si usted me acompaña a Lucas para continuar este mensaje, capítulo número 11 y verso número 1, yo quiero trasladarle a usted esta pregunta que me fue trasladada también a mí. Dentro de ese contexto discipular del Señor Jesús, donde Él iba a mostrar el modelo de vida que al Padre le agradaban, observándolo a Él. De tal manera que el discipulado de Cristo no fue llenar de conocimiento nada más a sus discípulos, con los que estuvo cerca por 3 años y medio, sino que especialmente quiso, y es, creo yo, la esencia del discipulado, trasladarle su forma de vivir. Al fin y al cabo, Él es la palabra hecha carne. Quiere decir entonces que nosotros tenemos que tener muy claro lo que es ser un discípulo del Señor, para que se haga realidad en cada generación de la iglesia que Jesús, el perfecto hombre, que a los 30 años alcanzó la estatura del varón perfecto, y que esa frase que aparece en Efesios 4 y que marca realmente el propósito de los 5 ministerios. Creo que me he quedado ronco tratando de repetir en muchas ocasiones a lo largo del proceso de Iglesia de Cristo Betel, Ministerio en Casas, que la razón de los 5 ministerios no es ser famosos, que la gente los conozca, que la gente los admire, y que incluso lamentablemente que la gente caiga en el error de la idolatría, como hemos visto en estos tiempos, sino que el trabajo de esos servidores que Pablo mismo se identifica como colaboradores con Dios, porque eso es lo que somos, sencillamente colaboradores, es precisamente que la iglesia que ministran según su generación, según la época al que les ha tocado vivir en ese recorrido de 2000 años de la historia, las personas no se vuelvan cabezonas con tanta doctrina, sino que las personas realmente se parezcan al modelo original que es Jesús. Por eso de ahí viene la frase Jesús es. La tierra necesita hombres y mujeres que encarnemos la palabra, no que sepamos solamente la palabra, sino que nuestra vida pueda reflejar a Cristo, pueda reflejar a Jesús. Por eso ahí en Lucas 11:1, la pregunta que yo les quiero hacer es: ¿qué era lo que miraban los discípulos de Jesús cuando estaba con ellos, cuando convivía con ellos? ¿Qué era lo que ellos observaban? ¿En qué se fijaban realmente?
para poder llegar a reproducir la vida de Jesús en ellos mismos. Usted no me dejará mentir que cuando nosotros nacimos de nuevo, dos espíritus, en lo que hemos llamado el parto gemelar, dos espíritus divinos entraron a nosotros. Eso es una frase impactante si es que nosotros la analizamos, porque ¿cómo es posible que dos espíritus divinos, el Hijo como espíritu de vida y el Espíritu Santo, el otro paracleto que nos convenía que el primero se fuera para que viniera a nosotros, y que en el contexto de la iglesia por primera vez no iba a estar sobre, no iba a estar con, sino que ahora la promesa del Señor, especialmente ahí en San Juan 14, San Juan 16, indicó que el paracleto iba a estar es decir, adentro de nosotros. De tal manera que es algo muy lindo saber que en nosotros está el espíritu de vida, que es el Espíritu de Cristo, y en nosotros está el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo. Ahora, usted se imagina si nosotros logramos entender eso y poder experimentar, saber que esos espíritus, y especialmente el Espíritu Santo, anhela guiarnos. Voy a tratar de explicar lo que tengo en mi mente de la mejor manera posible, pero lo voy a hacer desde el lado negativo, a ver si así entendemos. Todos sabemos que hoy un cristiano puede ser afectado por un espíritu inmundo o por un demonio. ¿Creemos eso? ¿O usted todavía sigue siendo un cristiano tradicional? Porque el cristiano tradicional no cree eso. Pero nosotros hemos tenido la experiencia y hemos visto cómo hijos de Dios que se descuidan abren puertas para que espíritus inmundos entren. Y algunos aquí habrán tenido la experiencia de haber sido liberados. Entonces, los espíritus buscan cuerpos. Entonces, si del lado negativo hay espíritus que se meten hasta el nivel de alma o a nivel de cuerpo, y obviamente no ese es el tema para profundizar ahí, y lo que hemos notado es cuando un espíritu de estos toma a la persona, hasta la voz, si es mujer, se le puede oír como de hombre, ¿cierto? ¿Sí? ¿Dice amén usted? O la persona es controlada por ese espíritu inmundo, de tal manera que a veces se ve reptar a esas personas en el piso. Si eso se da en el lado negativo, ¿qué cree usted que sucede cuando el Espíritu de Cristo entra a nosotros y el Espíritu Santo? ¿Y qué manifestaciones se tendrían que dar en nosotros en el lado positivo? Por eso es que este viernes yo le hablaba a usted de la necesidad de madurar. Porque Romanos 8:14 dice que los que somos guiados por el Espíritu Santo, es decir, controlados. Aquí voy a usar una palabra que obviamente sabemos que un espíritu inmundo y un demonio no puede poseer a un hijo de Dios, porque tendría que llegar a la frontera del espíritu. Pero el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo sí podrían tomar el control nuestro completo. Por eso es que el doctor Ríos nos hablaba de los cibernéticos de Dios, es decir, personas controladas, llenas, porque la llenura del Espíritu Santo habla que el Espíritu va a tomar el control de nosotros. Aleluya. Entonces nos damos cuenta que ellos observaban a Jesús porque no les quedaba otra. Vivían con Él, comían con Él, dormían con Él. ¿Usted se ha puesto a pensar si el Señor como hombre roncaba? Tal vez, no sé. Pero de repente Pedro sí roncaba, ¿verdad? Algunos de ellos deben haber parecido osos en medio de una gruta roncando cuando dormían, y tal vez se despertaban unos a otros, no lo sé, porque son cosas que no nos dice la Biblia. Pero si los vemos como hombres, si vemos al Señor como hombre,
Indudablemente sabemos que ellos observaban que de repente el Señor se levantaba de madrugada. No a hacerse un taquito porque tenía hambre, sino que se levantaba para orar. Exactamente como nosotros lo hacemos. Entonces aquí en Lucas 11:1 dice: y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan, se refiere a Juan el Bautista, enseñó también a sus discípulos. Cuando se habla de enseñar, está hablando de estar dentro del contexto de un discipulado, que más temprano dijimos en el primer culto. Hablamos que el discipulado no es acumular conocimientos, no es transmisión solo de conocimientos como normalmente lo hacemos, sino que el discipulado va más lejos. El discipulado es relación, y una relación cercana. Si usted no está siendo discipulado, porque a los hermanos que vinieron en el primer culto yo les hacía la pregunta: ¿quién los discipuló a ustedes? Estamos muy acostumbrados a asistir a las iglesias donde no hay necesariamente un discipulado cercano. Si podemos nosotros hacer una retrospectiva de nuestra vida, tenemos que preguntarnos: ¿quién nos discipuló? ¿Quién nos tomó de la mano cuando empezamos en Cristo? ¿Habría alguien, tal vez asistió usted a un discipulado de corderitos? Por eso en esta iglesia se hace ese énfasis, que todo aquel que nace de nuevo entre a corderitos. Hoy lo hacemos virtual, pero esperamos pronto poder hacerlo presencial, porque así como un bebé que acaba de nacer en el plano natural necesita aprender a caminar, necesita aprender a comer, necesita hacer muchas cosas, de la misma manera el que acaba de nacer de nuevo debe ser tomado de la mano por alguien maduro. Dice amén. ¿Por qué cree que Juan dice: os escribo a vosotros niños o jóvenes, os escribo a vosotros padres? Porque está hablando de padres espirituales, pero no a la manera como en determinado momento a veces eso se está desarrollando hoy. Pero sí habla de la necesidad que los maduros agarremos de la mano a los que acaban de empezar. ¿Le suena eso a usted como algo cierto? Entonces, lo que yo veo aquí es que el Señor no daba un discipulado de cómo orar. Hay libros que dicen cómo orar y nos ponen punto 1, punto 2, punto 3 y nos dan toda una teoría sobre orar, y al final de leerlo la persona no ora. En cambio, el Señor Jesús lo que hacía, por su urgente necesidad de estar cerca en relación con su Padre, porque al fin y al cabo el que discipulaba al Hijo era el Padre. Eso es difícil de poderlo uno entender, porque dice cómo Dios le enseña a Dios. Qué complicado. Pero por lo menos en la tierra, él, cuando descubre quién era su Padre, él lo que anhelaba es estar en completa comunión con Él, y pasaba mucho tiempo orando, y eso lo preparaba para que recibiera las instrucciones, como los nombres que le dio para aquellos que iban a estar con Él, pero que tenían el propósito no de conocer lo que Él enseñaba nada más, sino de vivir como Él vivía. Entonces, hermanos amados, nosotros los cristianos de este tiempo, y especialmente en medio de esta pandemia, podemos estarnos descuidando de solo tener una religión y tal vez un cúmulo de conocimiento, pero no necesariamente estar viviendo la vida de Jesús en nosotros. Usted se imagina cómo el Señor, cuando lo observaban, porque ellos tuvieron la bendición de estar con Él, nosotros ahora lo que tenemos es la posibilidad de tener una comunión de tipo espiritual, pero no lo vemos. Pero ya se puso usted a pensar que cuando Él entra a nosotros, lo que quiere producir es su vida en nosotros. Por eso otra frase tremenda que mi pastor compartía, y realmente lo hacía de una manera tan especial, porque yo creo que se lo revelaban, o él podía entender esto de una manera muy corta, pero él decía: ¿qué es el evangelio? Hacía esa pregunta y respondía: el evangelio es un hombre
metido dentro de otro. ¿Ya me entendió? El evangelio es que Cristo se metió en nosotros, pero se quiere manifestar. Ahí donde están los prejuveniles hoy, los jóvenes hace unos 4 o 5 años se juntaron y yo les pedí que colocaran una frase, que los que han entrado ahí saben cuál es. Y esa frase dice: es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Es necesario que ya no veamos a la misma persona que conocimos hace 15 o 20 años, que hace 15 años pataleaba por cualquier cosa, se enojaba por cualquier cosa, expresaba o su carácter era explosivo, pero ya después de 20 años tendremos que ver una persona distinta. El gran problema del esposo inconverso, ¿sabe cuál es? Que no mira reflejado a Cristo o a Jesús en su esposa, que es cristiana. Y muchas veces la esposa cristiana quiere que el esposo oiga mensajes y compra su grabadora y se la pone ahí, le pone un mensaje para que oiga el inconversote con el que se casó y pueda conocer a Cristo. Pero en realidad el mismo Pedro dice en el capítulo 3 y verso 1, si quiere me acompaña porque no lo tengo aquí apuntado, pero me interesa que usted vaya conmigo a la primera epístola de Pedro, capítulo 3, verso 1, donde le da un consejo a las hermanas, especialmente aquellas que están dentro de una congregación. Dice: así mismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos, maridos, son desobedientes a la palabra, que se puede aplicar al inconverso, se puede aplicar al que es cristiano pero que vive una vida carnal y no obedece la palabra, puedan ser ganados con un montón de mensajes. ¿Qué dice el texto? Puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. ¿Ya se puso a pensar usted que tal vez su esposo no quiere saber nada de Cristo por la manera como usted actúa con él? ¿Aló? O quizá un hijo que mira a los padres vivir haciendo mucho en la iglesia, pero que en realidad la intimidad del hogar, la vida es otra. Entonces, insisto, la pregunta es: ¿qué miraban? ¿Qué observaban los discípulos? Pues lo miraban orar. Y entonces le decían: Señor, enséñanos a orar. Yo me pregunto si alguna vez su hijo le dijo a usted, ya cuando tenía cierta edad: papito, yo veo que tú te levantas a las 5 de la mañana todos los días y te veo en la sala orando, ¿por qué no me enseñas? ¿Por qué tú oras? Quizá algunos de ustedes, sus hijos les han preguntado eso. O tal vez solo lo ven que a las 6 de la mañana usted se levanta corriendo, se baña y tiene que llegar a las 7 a su trabajo y sale a veces hasta molesto con la esposa y da un portazo en la puerta porque no le sirvió el desayuno como usted quería. Al final, siempre he creído que la doctrina que realmente nosotros tenemos no es la que sabemos intelectualmente, sino que la doctrina que nosotros tenemos es la que vivimos. De nada sirve el gran conocimiento, esa gran cabezota con unos piececitos chiquitos que es un monstruo, donde realmente se lee tanto, se escribe tanto. A veces posteamos tantas cosas en internet y ni siquiera nos ponemos a pensar si lo que estamos posteando lo vivimos, porque debería ser un reto primeramente para nosotros, ¿no cree? Entonces el Señor oraba. Y cuando ellos, note usted que el discipulado no era necesariamente eso que hemos dicho, trasladar el concepto, sino que Él lo hacía. Y entonces sus discípulos decían: Señor, enséñanos a orar. Otra de las cosas que en Marcos capítulo número 10, si usted me acompaña, observaban los discípulos
capítulo 10 y verso número 13, es que al Señor le gustaban los niños. Yo lo quiero llevar despacio para que usted y yo cambiemos nuestro concepto del discipulado. Para que usted y yo realmente, yo sé que nuestros discipulados en la iglesia local son virtuales, pero tenemos que llegar más allá, discipuladores y discípulos, a establecer una verdadera relación. Porque de lo contrario no hay discipulado. Y todos necesitamos ser discipulados. Ahí dice, y le traían niños para que los tocara. Mire qué llamativo. Y le traían niños para que los tocara. ¿Qué buscaban las madres? Seguramente eran las madres las que le llevaban a los niños. Los niños dentro de las iglesias muchas veces no son muy tomados en cuenta. A veces las instalaciones de los niños muestran que no hay mucho interés por el trabajo con ellos. A veces los niños no son tomados en cuenta porque los niños no diezman, los niños no ofrendan, los niños no sirven. Pero el Señor llama la atención que dentro de su conducta, dentro de su manera de ser, dice que Él se sentía muy cómodo con los niños. Y lo interesante es que dice que lo que querían aquellos que le llevaban los niños es que los tocara. Y esos discípulos que distaban mucho todavía de parecerse a Él, dice que reprendían a los niños, y me imagino que a las madres. Dejen tranquilo a Jesús, dejen tranquilo al Señor. O sea, ellos no tenían el corazón, no tenían lo que el Señor tenía en ese momento, por lo menos para acercarse a los niños. Los niños y los ancianos en cualquier sociedad son los más vulnerables. Por eso el hermano de Jesús que escribe en Santiago, el último verso del capítulo 1, resume en el único pasaje que menciona la religión. La Biblia dice: la religión pura y sin mácula, es decir, sin mancha, es esta: que visiten a las viudas, dice, y a los huérfanos. Es decir, que cuidemos de las viudas y que cuidemos de los huérfanos como los más vulnerables. Pero añade, y que se guarden sin mancha del mundo. Mire qué manera de resumir Santiago. Una epístola muy, muy práctica. Entonces en el verso 14 dice: pero cuando Jesús vio esto, se indignó. ¿Quién era el que estaba enseñando? Él. ¿Qué quería que los discípulos vieran? Lo que él hacía. Pero sus discípulos, en otro contexto, en otro pensamiento, reprendían a las madres y reprendían a los niños. Y él se indignó y les dijo: dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis. Qué tremendo que los discípulos de Cristo, en lugar de ayudarlo, lo estaban entorpeciendo. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros lo que hacemos, aún los ministros, en lugar de ayudar al Señor, estamos entorpeciendo su obra en sus ovejas? Cada uno de nosotros que servimos en una iglesia local, con lo que hacemos, podemos ayudar al Señor y ser colaboradores, o entorpecer la obra como lo hacían estos, que acuérdese que fueron los apóstoles. ¿Cuántos apóstoles de hoy estarán entorpeciendo la obra de Dios? Porque han complicado las cosas. Es una buena pregunta que nos tenemos que hacer. Ahora, dice: porque de los tales, o de los que son como estos, es el reino de Dios. Tengo la tentación de hablar de eso, pero no tengo tiempo. Pero el verso 15 dice: en verdad os digo, mire qué enseñanza más tremenda, el que no recibe el reino de Dios como un niño, en inocencia. ¿Usted se ha dado cuenta que los niños tienen fe en sus padres? Creen en sus padres. Si sus papás les dicen algo, los niños lo creen. Y algunos papás incluso inadecuadamente hasta los engañan y les dicen cosas y ellos los creen porque están bromeando con ellos.
Y le están trasladando un concepto equivocado de que la palabra del papá y la palabra de la mamá son verdad. Y a veces lo hacen bromeando. Entonces, dice, el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Tanto que aprender de los niños. Y lo que viene en el verso 16 indica que los discípulos tenían que observar eso. ¿Me está entendiendo que el discipulado debe ser más por observación? Que el discipulado realmente no empieza cuando el discipulador empieza su tema, sino que el mensaje verdadero empieza cuando el discipulador termina el tema y el discípulo observa cómo se está comportando. ¿Me está entendiendo? Es lo mismo con un predicador. No es todo lo que él dice en el púlpito, sino cómo actúa debajo del púlpito o al salir del púlpito, lo que realmente va a marcar si la palabra primero a él está haciendo efecto o no. Entonces dice, y tomándolos en sus brazos. Mire, usted se imagina a Jesús tomando en los brazos a los niños. ¿Cuántos ministros tomamos en los brazos a los niños? ¿Cuántos servidores toman en los brazos a los niños? Hoy nosotros, en medio de esta pandemia, al no creer que sea prudente tener niños muy pequeñitos que todavía no entienden ciertas reglas en una clase, los tenemos aquí en el templo. Y si alguno de ellos se siente mal porque es un niño, y los niños son inquietos. ¿Cuántos saben que los niños son inquietos? Un niño que acaba de empezar a caminar torpemente quiere caminar por todos lados y él no está todavía entendiendo que está en el templo o que está en un lugar especial. Él cree que está en su casa o en una casota grande. Y muchas veces nosotros también nos importunamos cuando un niño no se quiere portar bien, ¿no es cierto? Pero en la iglesia sin techo que tenía el Señor, dice que Él, tomándolos en sus brazos, los bendecía. Por eso yo creo en el poder de la bendición. Por eso cuando nace un bebé nosotros no presentamos niños, nosotros bendecimos, porque el Señor bendecía. Y dice, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Eso es imposición de manos. Eso lo tenían que observar los discípulos en lugar de andar reprendiendo y sacando a los niños y saber cómo eran de toscos, porque a veces las personas pueden ser toscas. Y de repente algunos se ofendían y por eso el Señor se indigna, pero el Señor hacía esas cosas. Pero también en Lucas, si me acompaña, al capítulo 4 y verso 40 nos damos cuenta que el Señor también sanaba. ¿Usted cree que el Señor le dio un seminario de una semana sobre cómo sanar? No, el Señor sencillamente, lleno del Espíritu Santo, después de que en el río Jordán el Espíritu Santo desciende como en forma de paloma sobre él y empieza su ministerio ungido, sencillamente como hombre, no en sus dones, no en sus atributos no comunicables al hombre, no en ser todopoderoso, sino Jesús lleno del Espíritu Santo como perfecto hombre sanaba. Lucas capítulo 4 y verso 40 dice, al ponerse el sol, note, no terminaba la jornada de que el Señor, si a veces pasaba toda la noche o se levantaba muy de madrugada, da la impresión que el Señor dormía poco, si nos ponemos a meditar. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades se los llevaban a Él. Eso quiere decir que los discípulos tenían que estar observando. ¿Y por qué le traen los enfermos? Gracias a Dios no le llevaron uno de COVID-19, ¿verdad? Porque los discípulos hubieran salido corriendo. ¿Me estoy dando a entender cómo el Señor actuaba? Por eso Lucas en el libro de los Hechos capítulo 1 dice lo que el Señor empezó a hacer y luego a enseñar. Nosotros
primero enseñamos y enseñamos y enseñamos y casi nunca hacemos. La iglesia está de cabeza en ese sentido. Seminarios por aquí, seminarios por allá, mensajes por aquí, mensajes por allá. Pero ¿cuánto de eso lo practicamos? Y todos los que estamos aquí tenemos que meditar en eso. Y poniendo él, yo quiero que usted trate de hacerse la imagen. Y poniendo él, dice, sobre cada uno de ellos, es decir, de los enfermos, dice, las manos, poniendo él las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. ¿Por qué será que nosotros, que sabemos que hay sanidad, que hay dones de sanidad, lo único que hacemos cuando ponemos las manos muchas veces es despeinar a la gente? ¿Qué estará sucediendo con los discípulos de Jesús en el siglo XXI? ¿Qué está sucediendo con la iglesia en el mundo? Que tiene la teoría, pero se le olvidó practicarlo. Pero no solamente vemos nosotros que lo sanaba, sino que en el verso 41 dice que también echaba fuera los demonios. Jesús vino a encontrar, si usted se da cuenta, una sociedad plagada de demonios. Yo me pregunto si la sociedad de hoy también está llena de demonios que han tomado cuerpos. Y entonces dice, también de muchos de los que le llevaban, probablemente como enfermedad, no sabían por qué estaban enfermos, salían demonios gritando. ¿Cuántos estuvieron o han estado en una iglesia donde el Señor, muchas veces cuando está la alabanza, aparece alguien y empieza a gritar y se ve que hay un demonio ahí? ¿Ha estado usted? ¿Usted se da cuenta que muchos servidores lo que hacen es que no se me vaya a meter a mí? Pero ¿no es cierto que nos han dado la delegación de echar fuera demonios? ¿Aló? Yo me pregunto qué se hizo eso. Quizá los que más logran ver eso es cuando el grupo de evangelismo se va al parque y hay gente engasada completamente con tanto alcohol, ¿verdad? Se nota en su rostro, en el color de su tez, como el alcohol, quizá etílico, el peor de los alcoholes, ha quemado y ha cambiado el color de esas personas. Pero siempre insisto que eso no es solamente para un grupo, eso es para la iglesia. Es para aquellos que realmente queremos estar en el propósito de Dios de llegar a ser como Él. Porque, hermano, el que no va a ser como Él, es decir, el que no alcance la estatura del varón perfecto, se queda. Y eso es así, nos guste o no nos guste. Entonces, cuando el doctor Ríos vio Jesús, es porque notó que cada uno de nosotros en la tierra debemos empezar a caminar como Él anduvo, como Él actuó. Y dice, tú eres el Hijo de Dios. Qué tremendo que los demonios eran los que tenían conocimiento. Así que el conocimiento por sí mismo nos salva. Salían gritando, tú eres el Hijo de Dios. Pero reprendiéndolos no les permitía hablar. Tenía autoridad espiritual para callar a un demonio. ¿La tendremos nosotros? ¿Tendremos esa autoridad? Sí la tenemos, pero no la practicamos. Porque sabían que Él era el Cristo. Saber que Él era el Cristo no salvó a los demonios, espíritus no purgados. Ahora, notamos entonces que sanaba, poniendo manos, liberaba. El discipulado era presencial. El discipulado era experiencia, era observar. ¿Por qué la iglesia cambió eso?
¿Por qué nosotros estamos cambiando eso? ¿No cree que otra vez los maduros, cuando van a predicar o cuando van a visitar, deberían de llevar a un joven? No estoy hablando en edad cronológica, sino que un joven en lo espiritual, para que observe, más que solamente enseñar los 9 dones del Espíritu, y que nunca los observe. Ayer yo oía al hermano Otto cuando él decía a un grupo de pastores que el Señor le dijo cuando acababa de ser bautizado con el Espíritu Santo. Al fin y al cabo él venía de una tradición evangélica, había estudiado hasta en un instituto bíblico cuando se convirtió. Pero cuando tuvo la experiencia y empezó a predicar, el Señor le dijo: enseña mis dones del Espíritu. Enseña los dones del Espíritu. Dice que no sabía que eran los dones del Espíritu, pero fue obediente, porque el Señor le dijo: cada vez que enseñes un don, yo te voy a mostrar cómo es ese don. Te lo voy a mostrar. Y literalmente cuando él enseñó cada don, se manifestaba dentro de los hermanos ese don. Gloria a Dios, dele un fuerte aplauso al Señor, porque no es teoría. Yo, a manera de ser un poco cáustico, le digo a la congregación que aquí en Betel nosotros tenemos dones de hablar en lenguas. Hay ungidos y ungidas que hablan sus lenguas. Solo que ellos mismos traducen. Dice el hermano Otto que cuando él enseñó acerca del hablar en lenguas, la forma como el Señor le mostró es que alguien se le acercó porque se levantó el don de lenguas. Y el don de lenguas no se entiende, ¿cierto? Si no hay interpretación. Entonces un hermano se acercó y le dijo, mientras estaba hablando en lenguas, le dijo al oído la interpretación. Y dice el hermano Otto: y a mí qué me quedaba sino creer que esa era la interpretación, pero lo que me dejó con la boca abierta es que se levantó la interpretación en otro lado y me dijo exactamente lo que me habían dicho al oído. Esos son los dones del Espíritu. Pero son 9. ¿Dónde está el discernimiento de espíritus? ¿Dónde está la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría? ¿Dónde están los dones de sanidad, el don de fe? ¿No cree que nosotros realmente debemos de observar eso? Que debemos estar anhelando incluso ser vasos para que el Señor se manifieste de esa manera. Los discípulos miraban cómo Él enseñaba. Mateo capítulo 7. Acompáñeme rápidamente a Mateo 7. En el verso 28 dice: cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas eran los que hacían, los copistas en ese tiempo del Antiguo Testamento, que contaban las letras, que contaban las comas, y eran usados precisamente para hacer copias de los libros en hebreo del Antiguo Testamento. Ellos sabían lo que significaba porque una y otra vez, no había imprenta, una y otra vez ellos copiaban. Pero ¿sabe qué es lo tremendo? Que tenían conocimiento de lo que decía el texto, pero no lo creían. No se les había hecho rema a ellos. Entonces los que lo miraban enseñar, sus discípulos miraban que él enseñaba, y que las multitudes, dice, que se admiraban porque enseñaba con autoridad. En otras palabras, sabía que lo que estaba enseñando era cierto. ¿Me está entendiendo? Entonces los discípulos observaban estas cosas, cómo el Señor enseñaba con autoridad. Pero también ahí mismo en Mateo, solo que 2 capítulos un poquito adelante, en el capítulo 9 y verso 27, vamos a darnos cuenta que ellos observaban cómo Jesús
tenía misericordia. Si algo nos falta a muchos de nosotros es la misericordia, ¿no es cierto? ¿Qué es la misericordia? Alguien de una manera muy sencilla dice que la misericordia es el amor por la miseria. Probablemente muchos de nosotros nos dimos cuenta, yo incluso, cuando hace unos 3 o 4 años, no sé si más tiempo, los que entran por el lado de la Roosevelt y toman la 32 calle, llegamos a la Mateo y hay un tope, ¿no es cierto? Ahí se puso un MUPI, un rótulo, y una señora indigente vivió como 15 días a la par de ese MUPI, sin techo, con su costal de cosas. Y no sé cuántos de nosotros alguna vez nos paramos a hablar con ella. Tal vez ninguno la vio, porque hay gente que es invisible para nosotros. Yo recuerdo que en ese avivamiento del Lima, hermanos, el departamento de evangelismo desarrolló como 20 grupos distintos, cada uno enfocado a una necesidad. Pero había uno en especial que salía después de que terminaba el culto del viernes a las 9:30 de la noche y se iban a la Sexta Avenida de la zona 1, donde estaba lleno de prostitutas, de homosexuales, de indigentes, esa famosa Sexta Avenida. Y en una ocasión yo los acompañé y me di cuenta que era una situación a la que no estaba preparado. Muchos de nosotros vemos el dolor humano, la miseria de este mundo, pero preferimos ser bonitos evangélicos de domingo, bien vestiditos, bien chancles, que alguna vez tener la oportunidad de ir a la miseria. Tal vez olvidándonos que en algún momento alguien tuvo de parte del Señor la guianza de llegar a nosotros. Entonces, ¿qué leemos aquí? Dice, al irse Jesús de ahí, 2 ciegos le siguieron, gritando y diciendo, ¡Hijo de David! Eso es un grito más o menos, ¿verdad? ¡Ten misericordia de nosotros! Y después de haber entrado en la casa, porque entró en una casa él, se acercaron a él los ciegos. Me imagino que alguien los llevó, no sé cómo los guió. Y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? El Señor siempre pregunta esto ahora, porque la fe está involucrada en este tipo de milagros. Ellos le respondieron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, hágase en vosotros según vuestra fe. Y se les abrieron los ojos. ¿Qué fue lo que ellos pidieron? Misericordia. ¿Cuántos quieren por un momentito levantar sus manos así en alto? No sea haragán. A mí me cuesta levantar mi brazo izquierdo, pero lo levanto. ¿Cuántos creen que sus manos pueden ser instrumentos del Señor? ¿Sí? ¿Para ponerlas sobre los enfermos? Ay, no, hermano, porque me puedo contagiar. Bueno, cada quien va a ser guiado. Bájelas. Yo recuerdo que mi pastor fue a la Argentina. No sé si algunos recuerdan cuando él fue a la Argentina. No vino hablando como, che. Pero lo invitaron y vio un tremendo avivamiento en la Argentina. Había una carpa enorme donde se predicaba el evangelio, no solamente en las noches, sino todo el día, del avivamiento que había. Pero lo que más le llamó la atención fue ver otra carpa enorme a la par, donde la gente estaba siendo liberada, con experiencias tan tremendas, que en los frascos que él pudo ver, había serpientes que habían salido de los vientres de las personas al ser liberadas.
Le contaban cómo de tumores en las cabezas, cuando eran liberados salían escorpiones y los tenían ahí en los frascos. Pero lo más tremendo es que le contaron cómo en ese avivamiento mujeres en la liberación eran transformadas en hombres. Experiencias tremendas. Pero yo lo que recuerdo es cómo el Señor le dijo a él en un culto de domingo: levanten sus manos si quieren también ustedes ser usados, porque el Señor me mostró que en la Argentina están las manos de él. Porque la imposición de manos está vigente. Aleluya, dele fuerte aplauso al Señor. Y pondrán las manos sobre los enfermos, dicen los últimos pasajes de Marcos, que se han querido los traductores eliminar esos últimos versos, sencillamente porque ellos pretenden que no están en los mejores manuscritos. Y en mi nombre echarán fuera demonios, beberán cosa mortífera y no les hará daño. Entonces, la sociedad en la que usted vive, el vecindario donde usted está, el lugar donde usted trabaja, necesita conocer a uno que se parece a Jesús, no que solo habla de Jesús. Necesita saber que ese Jesús que dice tener adentro le controla su mal carácter. Necesita observar esa persona inconversa, que a usted sí le están cambiando la vida, que usted tiene un matrimonio que, aunque no es perfecto, camina bien y sirve de modelo para otros matrimonios. Que era lo que el Señor también hacía. Acompáñeme a Mateo, siempre ahí en el capítulo 8 ahora, y verso 2 y 3. Dice: y cuando él bajó del monte, grandes multitudes le seguían. Todo eso lo observaban los discípulos. Pero mi Cristo y el suyo era humilde. No lo marearon las multitudes como hoy muchos se marean con las multitudes. He aquí se acercó un leproso. En esos tiempos y en cualquier tiempo, pero especialmente en ese tiempo en el que el Señor ejerció su ministerio, un leproso era un proscrito. No podía estar cerca. Vivían en las cuevas. Había establecido en la ley de Moisés qué se debía de hacer con ellos. Y dice que se postró ante él. Los discípulos observaban. Nota que él no les decía con teoría lo que él iba a hacer. Solo lo miraban. Eso es una transmisión de vida. Ese es el verdadero discipulado. Diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿De dónde salía esa fe? Si quieres, puedes limpiarme. Y extendió Jesús la mano. ¿Qué podía pasar al extender la mano normalmente y ponerla en alguna parte de un leproso? Que se pasara la lepra, ¿cierto? Por eso eran proscritos. Por eso tenían que llevar incluso algo que identificara que eran leprosos, para no acercarse a ellos. Pero el Señor, lleno de su amor y de misericordia, lo tocó. ¿Haríamos nosotros eso? Yo sé que nosotros tenemos la idea de que es que el Señor es porque es el Señor. Un momento. ¿Realmente el Señor actuó como hombre o actuó como Dios en su ministerio terrenal? Actuó como hombre, solo que lleno del Espíritu Santo. En otras palabras, nos dio el modelo. Y cuando se fue, dijo: les conviene que yo me vaya, porque les enviaré al otro Consolador. Dijo que fueran al aposento alto para ser llenos del Espíritu Santo. Y vemos que cuando él ya no estaba,
Cuando el Espíritu Santo entró dentro de ellos y ellos hablaron en otras lenguas, esos 12 hombres, incluido Matías, empezaron a actuar como Jesús. Ya no era un Jesús, ahora eran 12. Y poco a poco se fueron sumando otros hombres, como esos diáconos de Hechos 6, que incluso uno de ellos estuvo dispuesto hasta morir porque estaba lleno del Espíritu Santo, Esteban. Ahora, ese modelo de iglesia, ¿por qué se perdió? ¿Qué fue lo que sucedió? Hablamos, transmitimos, pero ¿dónde se está viendo eso? El problema no está arriba, el problema está aquí con nosotros. Lo tocó diciendo, quiero, se limpió. Y al instante quedó limpio de su lepra. Entonces Jesús le dijo, mira, no se lo digas a nadie. En cambio ahora los milagros son televisados, ¿verdad? Para ser famoso al que no los hizo. Porque el que los hizo es el Señor. El que los hizo fue el Espíritu Santo. Muéstrate, si no ve, muéstrate al sacerdote, porque todavía estaban bajo la ley, él no había muerto, y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio a ellos. Qué maravilloso es saber que el Señor tiene misericordia de aquel que está necesitado. Ahora, en el tiempo poquito que me queda, yo no quiero hablar a usted sobre la operación del nuevo nacimiento que debemos ya de haber participado todos, donde, como ya le dije, entró el Espíritu de Cristo y entró el Espíritu Santo. Y Colosenses lo recoge muy bien, por lo menos de esta manera, cuando dice Colosenses 1:27, que dice, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, adentro, la esperanza de gloria. ¿Sabe usted que aún la creación gime por la presentación gloriosa de los hijos de Dios? Pero ya la iglesia tiene que despabilarse. Ya nosotros tenemos que pensar y creer a la palabra para actuar bajo la guianza del Espíritu, para que empiecen a ver el Cristo que llevamos dentro y no a nosotros. Mire, hermano amado, yo sé que somos hombres y mujeres en proceso y algunos otros en retroceso. En lugar de ir para adelante, van caminando para atrás. Pero usted ya se puso a pensar, yo no sé si usted ha tenido la experiencia de ver al Señor, son pocos los que tienen esa experiencia. Pero ¿cómo se imagina usted el rostro del Señor, pero especialmente su mirada? Usted sabe que la mirada expresa mucho. Dice la Biblia que los ojos son las ventanas del alma. Uno puede ver a una mujer si está triste, o un hombre si está frustrado. Muchas veces los ojos pierden el brillo y la persona parece muerta en vida, ¿cierto? ¿Qué transmitirá la mirada de Cristo? Yo aprendí un corito de niño que dice, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. ¿Qué transmitirá la mirada de Cristo si tuviéramos la oportunidad de haberlo visto como lo vieron sus discípulos o como lo vieron todos aquellos que se relacionaron con Él? Ternura, amor, todo lo positivo, ¿no? Hermano amado, ¿qué transmite usted con su mirada? Cuando está molesto, ¿qué transmitimos? Dice por ahí el dicho, miradas que matan.
Y a veces dicen, mejor me diera una trompada que decir lo que dijo. Y usted sabe que hay una comunicación no corporal. Y a veces hay miradas de nosotros los hijos de Dios hacia otras personas que decimos amar, porque sencillamente no hemos permitido que realmente internamente el Señor haga cambios. Hay mucha gente llena de ira entre los hijos de Dios, ¿cierto? ¿O eso no pasa? Hay mucha gente cristiana llena de resentimientos, de amarguras, de frustraciones, sin darse cuenta que este glorioso evangelio transforma y libera, para que podamos nosotros la próxima vez que nos afrenten trasladar una mirada a la manera de Jesús. Jesús es. Le dije que el Señor llamó 12 hombres, lo dije en la mañana, lo repito hoy, para clonarse en ellos. ¿Qué es un clon? Es una copia idéntica. ¿Sabe que el Señor lo que quiere hacer es una copia idéntica de Él en usted? ¿A poco? Es que si no lo creemos, no se va a hacer realidad en nosotros. María, esa jovencita que dijo, hágase en mí tu voluntad. Cuando el ángel Gabriel le dijo el plan, que en su vientre viniera el Salvador. ¿Recuerda eso? Lucas nos habla cómo el Altísimo hizo sombra. Participó también el Espíritu Santo para un engendramiento sobrenatural. Y cuando pudo haber sido un embarazo rápido, por lo sobrenatural, duró 9 meses, porque él tenía que ser perfecto hombre y nacer como los hombres. ¿Está conmigo? Eso quiere decir que el esperma, esa semillita, solo que de una fuente divina, era una pequeña semilla, como se da en el proceso natural, donde un pequeño espermatozoide y un óvulo empiezan ese proceso donde el pequeño feto se va desarrollando hasta que es dado a luz. ¿Cuántos creen que nosotros estamos embarazados de Cristo? ¿Usted cree que está embarazado de Cristo? En el sentido que Él está dentro de usted. Pero así como en una embarazada a los 3, 4 meses, si no se faja, porque hay patojas que no quieren que sus padres sepan que están embarazadas y se fajan, entonces no se les nota. A los cuantos meses del desarrollo del proceso natural se empieza a ver la pancita en la que está embarazada. 4 meses quizá, 3 meses, depende. Yo le pregunto a usted si está embarazado de Cristo. ¿Ya se le nota? ¿Ya se nos nota que estamos embarazados de Él? Ya la gente sabe que usted, ahí donde se relaciona, en los ámbitos en los que usted se mueve, es diferente a los demás. O entra en la enorme lista de los religiosos evangélicos de este país. O entramos. ¿Me está entendiendo, hermano? Porque lo veo muy calladito. El tiempo a mí se me fue, ya me pusieron el rojo. Un clon es un conjunto de seres genéticamente idénticos. ¿Usted ha oído que en la Santa Cena nos cambian genética? ¿Para qué nos quieren cambiar genética? Para que nos parezcamos a Él. ¿Ya me está entendiendo lo de Jesús? Jesús es. Una frase tan sencilla que le dieron al hermano Otto y que tal vez no tuvo el tiempo de desarrollarla completamente en muchos. Pero lo que el Señor quiere de ti y quiere de mí es que nos parezcamos a Él.
¿Por qué el apóstol Pablo? Y con ese verso me despido. 1 Corintios 11:1, muy conocido, pero tal vez muy poco entendido. 1 Corintios 11:1 dice: sed imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo. Se necesitan modelos. Y Pablo se ponía como modelo. Imítenme a mí en lo que yo también, como también yo soy imitador de Cristo. ¿Se acuerda aquel pasaje que dice el apóstol Pablo? Hijitos míos, tecnoncitos, hijitos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros, sea modelado en vosotros. Los que estudian estas palabras en el texto griego dicen: se refiere no a lo externo y pasajero, sino a lo interno y real. Aprendan de mí, dijo el Señor, y se lo decía a sus discípulos, que soy manso y humilde de corazón. No es hacer mucho de lo que hacemos el Evangelio. El Evangelio es, a estas alturas, que el Cristo que llevamos dentro, si es que creemos eso, que es difícil de creer, solo por espíritu se puede entender eso, se manifieste, que tu esposa vea a Cristo en ti, no a ese demonio en el cual a veces te manifiestas. ¿Aló? Hermana amada, lo que el Señor espera es que tu esposo vea a Jesús en ti. Y no esa mujer gritona. Lo digo con libertad porque aquí no hay gritonas. Aló. ¿Dónde es más difícil vivir el Evangelio? Es en la casa, donde nos conocen tal y como somos. Es en el círculo familiar cercano donde saben si realmente Dios ha hecho algo en nosotros. Obviamente todo esto se queda corto, hay mucho por decir, pero lo que lo quiero dejar para terminar esta mañana antes de ministrar es que tenemos que detenernos y pensar, meditar y tener testimonio. Que el Señor lo que quiere es modelar su imagen en nosotros. Yo tengo tan claro cuando Pablo dice que Él viene a presentarse a una iglesia, que somos cada uno de nosotros, sin mancha ni arruga. Pero ¿por qué se la va a presentar a Él mismo? Porque la va a examinar cuando Él vuelva. ¿Y qué va a buscar? Si su amada se parece a Él. No al pastor, no al apóstol, no a ese tremendo ministro que admiramos. No, nos parecemos a Él. Amamos como Él ama, hablamos como Él habla. Tenemos misericordia como Él tenía misericordia. Nos dejamos usar como un vaso de parte del Padre, porque por eso somos hijos. Oramos con el Padre de la manera como Él oraba, o nos conformamos con lo que tenemos. Una religión, una forma de actuar. El evangélico no chupa, el evangélico no fuma, el evangélico no va a fiestas. Dirían un montón de los que asisten a las iglesias emergentes. Recuerdo que una vez a Yadira y a mí nos dijeron: solo el IBE son los únicos que no van a fiestas, porque todos los demás van a sus fiestas.
No, eso no es ser hijo de Dios. Porque muchos que no lo hacen, muchas veces no transmitimos la vida de Dios, ni siquiera los nuestros. Papá, ¿cuándo fue la última vez que abrazaste a tu hijito y dejaste de hacer lo que estabas haciendo y le diste tiempo y lo bendijiste? ¿Cuándo fue la última vez que realmente te dedicaste a buscarlo a Él en oración y esperar que Él te dijera qué es lo que hay que hacer? Son tiempos de incertidumbre, son tiempos difíciles, pero hoy más que nunca necesitamos su guianza. Póngase de pie. ¿Se anima ahí donde está usted levantar sus manos por un momentito y decirle a Él, a nuestro amado que Jesús, a nuestro amado Cristo, que nos perdone, porque todavía no nos parecemos a Él? Quizá nos falta mucho. Nos parecemos más a nosotros mismos, a lo humano que llevamos todavía. Pero nos atreveríamos a decirle esta mañana: Señor, yo quiero ser más como tú, que haya menos de mí y más, Señor, de ti. Ayúdame que cuando yo hable, Señor, salgan palabras de vida. Que cuando yo hable salgan palabras sazonadas con sal. Que cuando yo hable, Señor, mis palabras bendigan. Que cuando yo hable, mis palabras fortalezcan, transmitan esperanza. Que cuando yo hable, cuando yo actúe, cuando yo mire, cuando yo ponga mis manos, cuando yo cante, cuando yo toque, cuando yo haga todo lo que hago, Señor, que te vean a ti y no a mí. ¿Se atreve usted? El Señor nos quiere modelar a su imagen. Ya se puso a pensar que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, y el propósito redentor, y especialmente con aquellos que conformarán su novia. Lo que Él quiere es clonarse en nosotros, su espíritu tomar el control de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras voluntades, y que guiados por el Espíritu de Dios verdaderamente podamos ir a donde Él quiere que vayamos, hacer lo que Él quiere que hagamos. La iglesia que va a ser levantada se tiene que parecer al Señor. Que el tiempo que nos toque vivir en la tierra, permitamos que el trabajo de Dios, el trabajo ministerial, sea coronado al ser dados a luz como hijos de Dios, aún con un cuerpo transformado que esta tierra verá, según lo que la palabra del Señor nos dice. Padre, ayúdanos. Ministra nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, que sea tu palabra la que según la necesidad de cada uno sea ahora ministrada en nosotros. Ayúdanos a reconocer nuestra situación, nuestra condición. Ayúdanos a entender, Señor, qué es lo que tú estás queriendo hacer con cada uno de nosotros. Haznos sensibles. Oh Señor, sigue operando en nosotros y a pesar de nosotros, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te lo suplicamos. Nos vamos a ir cantando
Yo quiero más de ti. Sí, Señor. Dígaselo, ya nos vamos. Y habitar en tu presencia. Sí, Señor, aleluya. Menguar para que crezcas tú. Dígaselo. Y cada día seré Crea eso. más como tú. Sí, Señor. Yo quiero más de ti. Sí, Señor. Más de ti. Y Habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas Aunque sea difícil, tú. pero que tú crezcas. Y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Sí, Señor. Entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Digámoselo otra vez. Quebranta mi Quebranta nuestro corazón. Quebranta mi vida. Quebranta lo que necesites quebrantar en nosotros. Mi voluntad A ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Padre, gracias. Gracias por este día. Que tu palabra, Señor, siga en nuestros corazones, operando aquello por lo cual tú le enviaste. Que nos ayude, Señor, en esta semana que inicia a tomar decisiones que te agraden a ti, Señor, y que bendigan a otros. Guárdanos en el regreso a casa. Guárdanos de todo contagio, Señor. Oramos por la familia Ajuchán, donde que se encuentran enfermos, Padre, para que tú pongas tu mano de sanidad, y de todos aquellos que están con quebrantos de salud, te pedimos que tú operes en sus vidas. En el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén.